También hubo otros grupos que aprendieron a cultivar y a criar animales. Eran agricultores y ganaderos. Como producían sus propios alimentos, estos grupos no necesitaban trasladarse según la estación del año para conseguir comida, sino que podían vivir de manera permanente en un solo lugar. Y así fue como que se conocieron los pueblos sedentarios. Los grupos de agricultores y ganaderos eran también llamados los sedentarios, porque se quedaban siempre en un lugar cuidando de sus cultivos y de su ganado. Ellos tenían viviendas mucho más preparadas y más fijas. Los diaguitas era uno de los grupos, vivían en las quebradas y los valles de las actuales provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Salta. Tan vasto territorio fue ocupado por diferentes comunidades unidas todas por la misma forma de vida, creencias religiosas, culto a la tierra y a la Pachamama. Eran sedentarios, residían en un lugar fijo y hábiles agricultores, cultivaban principalmente el maíz, la batata, zapallo, poroto. La sequedad del ambiente y la falta de tierras fértiles los obligó a sembrar en las laderas de las montañas, donde construyeron andenes, que eran irrigados de modo artificial. Criaban ganados de llamas, que era un animal del que sacaban lana para abrigarse y utilizaban también como bestia de carga. También fueron expertos guerreros, resistieron por muchos años a la conquista española. Elaboraban una fina alfarería, es decir, vasijas que usaban para guardar alimentos y agua, así como también para enterrar a los niños. Fue un grupo indígena más numeroso y complejo de todos los que ocuparon el territorio argentino hasta la llegada de los conquistadores españoles. En algunas zonas del noreste se encuentran aún hoy estelas de piedra que habían tenido como un sentido religioso. Vivían en el Pucará, una influencia inca. Tenían una especie de fortaleza, una construcción de piedra llamada pucarás, donde residían. Otro grupo de los sedentarios eran los huarpes de Cuyo, de las actuales provincias de San Juan, San Luis y Mendoza. Se puede distinguir a un tercer grupo de huarpes, laguneros, a la derecha, que vivían alrededor de la laguna de Guanaché, en el límite de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, quienes vivían al oeste. Cerca de la montaña eran sedentarios, cultivaban maíz. Por el contrario de los del este, eran cazadores y recolectores. Los laguneros eran hábiles pescadores y fabricantes de cestos. Partes de ellos se recibió la influencia diaguita y luego la incaica. Su actitud pacífica les significó una rápida reducción por parte de los españoles, a quienes casi no opusieron resistencia. Uno de sus legados fue el puente del Inca, que tenía una influencia claramente incaica sobre los huarpes y sobrevive aún en algunos de estos nombres, como por ejemplo el puente del Inca, que está en Mendoza, en la precordillera, y el camino del Inca, que llegaba hasta la actual provincia argentina. Los comechingones en Córdoba, junto con los huarpes y los diaguitas, fueron una de las culturas más importantes desarrolladas en la montaña. Habitaban las sierras de la actual provincia de Córdoba, junto a otra parcial que eran los sanavirones. Eran sedentarios y agricultores, cultivando
especialmente maíz, poroto, zapallo, y una de las características físicas que los diferencia del resto con las naciones indígenas que habitaban nuestro territorio es que poseían barba. Este rasgo es poco común, ya que por lo general los aborígenes son lampiños, no tienen barba. Los guaraníes del litoral estaban muy emparentados con las culturas de la Amazonia, desde donde llegaron sus ancestros bajando por los ríos de Paraná y Paraguay, hasta establecerse en el litoral de la Mesopotamia argentina. Formaron grandes comunidades de agricultores al noreste de Corrientes, en la zona fluvial de Misiones, cultivaban con el sistema denominado roza, que consistía en el uso de un terreno por 3 o 4 años hasta el agotamiento, y cuando la tierra ya no era fértil, abandonaban ese lugar con sus familias para instalarse en otro sitio. ¿Qué cultivaban? Como la gran mayoría de las culturas americanas, el maíz, pero también batata, mandioca, en menor medida. La yerba mate y el maní, los porotos y el zapallo los descubrieron. Aquellos guaraníes que vivían al borde de los ríos construían canoas con las cuales salían a pescar y muchas veces también las empleaban para la guerra. En la selva misionera, los guaraníes encontraban todo lo necesario para su subsistencia. Fabricaban utensilios como agujas para tejer con base para hacer su propia ropa, bolsos con motivos geométricos, arcos y flechas utilizadas para cazar o para combatir también, pipa para fumar tabaco. Se vestían muy simples con taparrabos y se adornaban la cabeza con plumas de pájaros. Los guaraníes tenían también costumbres sedentarias y esto facilitó que a partir del siglo XVII, cuando los españoles llegaron a estas tierras, iniciaron las famosas misiones jesuíticas, que eran los padres de la Compañía de Jesús que evangelizaron a los guaraníes, con quienes fundaron unos 40 pueblos en el noroeste de nuestro territorio, en la actual provincia del Litoral, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Las costumbres sedentarias de los guaraníes le facilitaron la tarea a los jesuitas. En poco tiempo, los misioneros lograron convertir a los indígenas al catolicismo y armaron con ellos verdaderas unidades económicas y militares. Las misiones no solo producían para el autoconsumo, sino que también abastecían a todo el virreinato con ganado, algodón, trigo, azúcar y yerba mate. Desde el punto de vista militar, los indios se defendieron en forma organizada de las incursiones de los portugueses, quienes querían esclavizarlos. Una de las misiones más características era la misión de San Ignacio, fundada en 1609, y fue la primera que se instaló en el actual territorio argentino. Como los otros pueblos, contaba con una plaza, una iglesia, un cementerio y edificaciones para los padres y para otras que eran de uso para toda la comunidad. También poseían grandes almacenes, graneros, talleres artesanales. Cada familia indígena tenía una vivienda y una parcela de tierra para trabajar. ¿Quiénes eran los jesuitas? La orden religiosa conocida como la Compañía de Jesús fue fundada por el español San Ignacio de Loyola en 1540. 9 años más tarde fue enviado como primer misionero a América
Manuel de Nobrega, quien fundó una reducción en San Pablo, en el actual territorio brasilero.